Ir con usted una palabra en este momento. Usted que me sintoniza, que es padre de familia, usted que es madre de familia, usted que pertenece a un hogar, ¿sabía usted que Satanás, el diablo, está muy interesado en destruir su casa, en destruir a sus hijos? El diablo está interesado en destruir todo aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Satanás es el enemigo número uno de nuestras almas. Satanás busca la forma como destruir sus posesiones. Usted es una persona que ha trabajado, que ha batallado seguramente durante toda su vida. Y usted se pregunta a estas alturas, ¿dónde está el producto de mi trabajo? Usted ha luchado durante toda su vida y usted no ha encontrado a estas alturas ningún crecimiento, no ha prosperado, las cosas siguen lo mismo o quizá peor, endeudado, con problemas financieros, sus hijos, su esposa, su casa, todavía con grandes necesidades, pero no puede hacer nada. Alguien le robó la economía, alguien le robó los ingresos. Satanás es enemigo de todos aquellos que prosperan económicamente, especialmente de los cristianos. ¿Qué más le digo sobre la obra de Satanás? Satanás destruye el hogar. Cuando usted mira a su hijo metido en droga, yo sé que hay esposas, yo sé que hay madres en este momento que están sufriendo porque sus hijos están metidos en el terreno de la droga. La pregunta es, ¿qué hacer en este caso? Ellos sufren, ellos luchan, ellos batallan, no encuentran la forma como salir de ese ambiente de maldición. Solo hay una forma. Jesucristo la planteó y de eso quiero referirme en esta ocasión. Satanás busca la forma como destruir no solamente sus finanzas, su familia, sino que también sus posesiones, todo aquello que Dios le ha dado, pero también añádale a esto lo siguiente: Satanás destruye nuestra salud, la enfermedad. Usted encuentra cantidades de enfermedades: el cáncer, la osteoporosis, la migraña, problemas del corazón, problemas de la piel, problemas del estómago, en fin, hay una lista de enfermedades. Y el diablo se vale de eso. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, de acuerdo a la Biblia, San Juan 10, el versículo 10, la naturaleza de Satanás es hurtar, matar y destruir. Eso es lo que sabe hacer Satanás. Y en ese ambiente uno tiene que aprender al menos lo siguiente: ¿qué hacer en este caso? ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Es aquí donde cabe esta enseñanza que Dios hace, que Dios nos da en su palabra: pactos. He explicado, la palabra pacto significa convenio, compromiso, acuerdo. Usted hace un compromiso, un pacto con Dios, es decir, aquello que usted no puede hacer, Dios lo va a hacer mediante el pacto. Dios va a hacer aquello mediante el voto que usted haga con Dios. No estoy tratando de decir en este momento que usted va a pactar con un pastor o con una organización radial, no, es con Dios. Es decir, que lo que usted no puede hacer, eso lo va a hacer Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Mediante el compromiso que usted haga delante del Señor. Así encuentro en la Biblia yo casos. Les cito uno de ellos: el caso de una mujer llamada Ana. ¿Quién era Ana? Ana era una mujer estéril, es decir, que ella no podía dar a luz, es decir, que ella no podía concebir, ella estaba estéril. Y la esterilidad, usted sabe eso, que ¿quién la puede tratar? Hay tal vez en el tiempo que vivimos métodos científicos, pero al final quien da la vida es Dios, porque Dios es la vida, Él es la vida. Y la Biblia dice que Ana tenía, además de su esterilidad, un problema grande allí en la casa. En la casa tenía ella una rival, es decir, que en el tiempo de la cultura de ellos, el hombre podía tener más de una esposa. Y tenía también otra mujer ahí que se llamaba Penina, que todos los días, dice la palabra del Señor, la atormentaba. La maltrataba. Es decir, que todos los días, dice la Biblia, esta Ana sufría, estaba en un ambiente de zozobra, de contienda. Pero
ella descubrió un día que su esterilidad podía ser superada, su esterilidad podía ser ella liberada si ella se acercaba a Dios. Y por esa razón estoy detrás de este micrófono para decirle que esa situación que usted está viviendo en su casa, con sus hijos, en sus finanzas, quien tiene la respuesta es Dios. Personas que me sintonizan en este momento tramitando documentos, yo creo que Dios tiene el poder para hacer el milagro. Personas que no tienen casa y durante años han querido tener casa y el fin de mes se angustian porque hay que pagar la renta. La pregunta es, ¿puede Dios acaso darte una casa? Claro, Él tiene el poder para hacerlo. Ana vivía en circunstancias tan difíciles y vino a su corazón el pensamiento: quien puede remediar este asunto es Dios. Y lo que va a arreglar este asunto es que Dios ponga un hijo en mi vientre. Y Ana, dice la Biblia en 1 Samuel, en el capítulo 1, Ana se fue al templo a orar en ayuno. Estuvo ahí postrada buscando la presencia del Señor. Y ese es el gran problema en la generación que vivimos, que nosotros tenemos el problema, pero de quien menos nos acordamos es de Dios. Y le hago a usted la observación en esta hora: en el caso que usted está viviendo, ¿quién tiene el poder para levantarle? Nadie. ¿Quién tiene el poder para romper maldiciones y ataduras de alcoholismo, de drogadicción? Nadie. Usted que me sintoniza, dígame, ¿quién le va a ayudar a usted a romper maldiciones de deuda? Durante toda su vida ha vivido usted sometido, sometida a una deuda. ¿Quién le va a ayudar en esos casos? No existe gobierno, personas que a usted lo puedan liberar de ataduras, de maldiciones del pasado. Vea por un momento cómo anda su familia. ¿Cómo anda tu matrimonio? Matrimonios que necesitan ser restaurados. La pregunta es, ¿cómo hago para que las cosas cambien en mi casa? Solo existe un medio: Dios. Es aquí donde pesa, donde vale la pena reflexionar en este ambiente de pactos. ¿Qué hizo Ana? Ana lo que hizo fue, se fue al templo a orar. Buscó la presencia del Señor, pero allá en el ambiente espiritual, en el ambiente del templo, ella hizo lo siguiente: hizo voto con Dios, hizo pacto con Dios. Y Ana le dijo a Dios en estos términos: si me dieras hijo varón. Me gusta mucho eso, la fe de esta mujer. Y de eso se trata, manejar las cosas desde el punto de vista de la fe. La Biblia dice que esta mujer hizo esto: si me dieras hijo varón. ¿Quién puede dar un hijo? Mujeres que me sintonizan, que cómo apetecen tener un hijo, que cómo quisieran tener familia y no la pueden tener, precisamente porque la vida quien la da es Dios. Esta mujer hizo eso: si me dieras hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida. Si me lo das, yo te lo voy a devolver a ti. Eso se llama pacto. Es en el ambiente del compromiso, es darle a Dios que aunque yo no tengo nada en este momento, pero sé que Dios me lo va a dar. En el ambiente de pactos, Dios hace lo sobrenatural. En el ambiente de pactos, Dios rompe maldiciones, porque desde el momento en que una persona pacta con Dios, eso se convierte en una ley. Dios hace lo que usted no puede hacer y usted cumple el compromiso con Dios. Eso hizo Ana. Y Dios miró la aflicción de esa mujer y Dios puso vida en ese vientre. Y Ana también le cumplió a Dios, porque de eso se trata el pacto, de que Dios me va a hacer el milagro, pero también tengo que cumplirle. Debo aclararle lo siguiente, porque sé que hay muchas personas que pactan con Dios y la pregunta es: ¿por qué no les contesta a Dios? Porque Dios desde antemano sabe que esa persona no le va a cumplir. Esa es la razón por la cual muchas personas no encontraron respuestas. Señores y señoras, ¿de qué estoy hablando en esta hora? ¿Y qué me está compartiendo Dios en esta hora? Que todas aquellas cosas que son maldición
todas aquellas cosas que para mí son imposibles, todas aquellas cosas que yo no las puedo controlar. Dios tiene el poder para hacer el milagro. Y estoy compartiéndole en el ambiente del pacto. En el ambiente del pacto es donde Dios activa el milagro, es donde Dios abre la puerta, es donde hace Dios lo que Él sabe hacer. Nosotros no podemos cambiar personas. Usted no puede cambiar a su marido, usted no puede liberar a sus hijos del alcohol, de la droga, usted no puede restaurar su matrimonio, usted no puede pagar la deuda. La Biblia está empapada de tantos consejos de hombres y mujeres que pasaron precisamente por esta situación. Pero en el ambiente de pactos, en ese ambiente encontraron una respuesta de Dios. Estoy aquí para decirle que su problema tiene solución, y le propongo, o más bien nos propone Dios en su palabra, que el método es pactos, que haga convenio con Dios, que haga acuerdo con Dios. Él tiene el poder para hacer el milagro. Sé que hay personas que están en este momento conectadas a esta red, que están entendiendo que hay una solución y que la solución la tiene Dios, que los tiempos podrán ser tiempos críticos, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que crisis es una cosa, pero Dios es otra cosa. Su palabra permanece fiel, su palabra siempre ha sido la misma, el amor de Dios siempre ha sido el mismo, su favor siempre ha sido el mismo. ¿Qué necesito, pastor? Usted necesita acercarse a Dios, usted necesita acercarse a la presencia del Señor. Él ha dicho de esta manera: vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Usted necesita saber que usted solo, usted sola no puede. Jóvenes que me están sintonizando, que aborrecen ese vicio, que se sienten mal, que se sienten impotentes, esta es la hora para venir donde Dios. Cristo Jesús tiene la respuesta. Nuestro Dios tiene la respuesta. No existe nada difícil para Él. Todas las cosas son posibles para Él. Si usted puede creer en esta hora, Dios dice de esta manera: al que cree, todo le es posible. Este asunto está enmarcado en el ambiente de la fe. El justo por la fe vivirá. Es la fe la que activa el milagro. Es la fe lo que agrada al Señor. Los que están creyendo en esta hora que Dios puede traer cambios a su vida, yo le motivo a ir en esta hora a los números de teléfono que están allí en este momento. Pero aquellos que me están sintonizando por la radio, le doy estos números de teléfono. Déjeme por favor un mensaje de voz o un mensaje de texto a los siguientes números: 9556 2851 o al 8839 3018. Si tiene acceso a la vía telefónica, llámeme al 2772 7077, 2772 6581. Ocupamos este tiempo para orar. Cuando claman los justos, dice Dios, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No se le olvide, es Dios quien tiene la respuesta. Separado de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Distante de Dios, nosotros no encontramos respuesta a ninguna de las cosas. Dios tiene la respuesta para cada situación. Este es tiempo de oración, tiempo de intercesión. Oramos al Señor en unos instantes. Mientras tanto, usted toma el teléfono. Quiero compartir para con usted un tiempo de oración. En la oración hay respuesta. Claman los justos, dice Dios, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hay muchas personas en este mismo momento conectadas a esta red
pidiendo oración. Sé que en el 27 72 70 77 también hay personas conectadas. Les motivo en el nombre de Jesucristo, especialmente a todos aquellos que tienen acceso al WhatsApp. Déjenme un mensaje de voz o un mensaje de texto a estos números: 95 56 28 51, 88 39 30 18. Me da mucha pena decirlo, pero así es. Hay muchas personas en este mismo momento, están en el triaje, están pasando por situación difícil en este mismo momento. Esposos, esposas, padres de familia que están invirtiendo miles, oiga esto, miles de lempiras por rescatar la vida de su pariente, porque esta enfermedad del coronavirus es una enfermedad cara, pero Dios tiene la respuesta. Jesucristo nuestro Dios se llevó toda enfermedad, se llevó toda dolencia, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una mujer me sintoniza en esta hora: mira, hija, Dios va a sanar a tu mamá. Dios la va a sanar. Si puedes creer en esta hora, ve al teléfono. Quiero orar por personas que están en este momento pasando por momentos críticos con esta enfermedad del coronavirus. Él tiene el poder para sanar. No existe para nuestro Dios nada difícil. Todas las cosas son posibles para Dios. Si puede tomar en esta hora el teléfono, llame a los números que están saliendo ahí en pantalla para todos aquellos que están en la red del internet. Y a usted que me sintoniza en casa, Dios tiene la respuesta. Una mujer oprimida del pecho, mientras oramos, hija, créele al Señor, esa atadura se va afuera ahora, se rompe esa maldición del infierno en esta hora. Varón, no te van a operar de la próstata. Si puedes creer en el poder de Dios, no te van a operar. Dios tiene su propia forma para hacer milagros. Para Dios no existe nada difícil. Hay una mujer sintonizándome: mira, mamá, no tengas temor, no tengas temor del parto. Dios te ayudó, Dios te guardó en todo el proceso del embarazo. Todo va a salir bien. La mano de Dios va a estar ahí en el momento del parto. Hija, mientras oramos, ponte la mano en la cabeza. Hay una mujer, hija, vas a ser libre de ese dolor. Esa migraña se va afuera, no tienes que temer. Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una gloriosa presencia de mi Dios en esta hora. Cuando claman los justos, dice el Señor, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si puedes creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, ve al teléfono en esta hora. Tomen el teléfono todos los que están creyendo en esta hora en una respuesta para sus vidas. Sé que hay personas que en este mismo momento ya tienen un testimonio. Fue Dios quien contestó la oración. Y yo le recomiendo, testifique, dele gloria al Señor, selle ese milagro con su testimonio. Háblelo, declárelo. La Biblia encuentro yo una lista de milagros, de manifestaciones poderosas de Dios. ¿Qué es eso? Son testimonios de personas que compartieron su testimonio, cómo Dios hizo el milagro. Usted que sintoniza, que tiene testimonio, tome el teléfono, llame para testificar. No esconda lo que Dios ha hecho. No se meta entre los desagradecidos. Vuelva su corazón a Dios para darle gloria al Señor. Oramos en unos instantes al Señor. Nuestro Dios es fiel. Es grande su misericordia, porque nada hay difícil para Dios. Todas las cosas son posibles para el Señor. Los que están sintonizando en esta hora, que tienen planes de viaje, yo pondría en las manos de Dios ese viaje y yo le rogaría al Señor para que Dios bendiga ese viaje y multiplique la bendición en el futuro. Para Dios no existe imposibles. Él es dueño del oro y de la plata. Él abre puertas, Él sana, Él restaura. Para Él no existe nada difícil. Vayan al teléfono en esta hora los que están necesitados de una oración, los que están creyendo que Dios tiene el poder para liberar, que Dios tiene el poder para sanar.
Dice la Biblia: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mi Dios Todopoderoso, vengo a su presencia en esta hora. En el glorioso nombre de Jesucristo, mi Señor, yo le alabo en esta hora, Padre, porque siempre oye nuestras oraciones, siempre escucha, Señor, nuestras oraciones. En el nombre glorioso de Jesucristo, yo le alabo por escucharnos en esta hora. Cubro con la sangre de Jesucristo a todos aquellos que están conectados en esta hora a este tiempo de oración. Gracias por guardarlo, Padre. Gracias por bendecirles. Yo tomo la autoridad que usted nos ha dado a los hijos de Dios, a los hijos suyos. Reprendo en el nombre de Jesucristo toda atadura de enfermedad, toda maldición de enfermedad está cortada en esta hora, toda opresión se va fuera en esta hora, toda obra de Satanás está deshecha, todo lo que usted nos sembró, Señor, está desarraigado ahora, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Hija, ponte la mano ahí en el vientre, alguien póngase la mano en la cabeza, si tiene fe, ahora, en el nombre de Jesucristo, declárese sano, libre, ahora, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te ato, te mando que salgas, vete fuera ahora, en el nombre de Jesucristo. Ese corazón sano ahora, el cerebro está siendo sanado ahora. Gracias, Jesucristo, por llevarse ese dolor. Hija, ponte la mano en el vientre, todo va a salir bien con tu parto. Padre, gracias. Ese parto está en las manos tuyas, mi Dios. Usted guía, Señor, la operación. Alabo su nombre en esta hora. Varón, ponte la mano allá a nivel de la próstata. Padre, gracias. Esa próstata está sana en esta hora. Se desinflama en esta hora. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Por la palabra rompo maldiciones. Ataduras de enfermedad se van fuera ahora. En el nombre de Jesucristo, por la palabra. Usted, hija, que cree en el poder de Dios para sanar, suelte una palabra para tu pariente que está allí en el triaje, en el hospital, en la clínica. Padre, gracias, en el nombre de Jesucristo. Yo le alabo, mi Dios eterno, porque Jesucristo, mi Dios, Él se llevó toda enfermedad, Él se llevó toda dolencia, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo le alabo en esta hora por sanar el coronavirus, por romper y por deshacer ese virus, en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el virus está cortado, en el nombre de Jesucristo. Las vías respiratorias sanas, los pulmones sanos ahora, todo malestar se va fuera ahora, toda atadura de enfermedad cortada ahora, la fiebre está cortada ahora, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, en el todopoderoso nombre de Jesucristo, mi Señor. Por la llaga de Jesucristo, tus hijos son sanos ahora. Gracias, mi Rey. Alabo su nombre en esta hora, por su presencia gloriosa. ¿Alguien cree que Dios puede ayudarle en el viaje? Vamos a orar en este momento. Mi Padre bueno, gracias. Gracias por abrir puertas. Gracias porque el camino está allanado. Gracias porque la presencia suya va adelante. Cubro con tu sangre preciosa, Señor, a los que viajen en esa hora. Que los guarde, que los proteja, mi Dios, y que los lleve en paz a su destino. Que en todo su nombre sea glorificado. Gracias, mi Dios, porque siempre nos oye. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén, Señor. Y amén. Cantidad de personas que en este momento están conectadas a esta red. Vaya al teléfono, nosotros seguimos orando al Señor en esta hora. Tengo una lista de personas que me están llamando en esta hora. Vamos a orar al Señor, porque nada hay difícil para Dios.
Todas las cosas son posibles para nuestro Rey. Llamen en este momento. Les dejo los números de teléfono allí para que usted pueda llamar en el transcurso. 2772 7077, 2772 6581. Si usted tiene acceso al WhatsApp, déjeme un mensaje de voz o un mensaje de texto a los siguientes números: 9556 2851 o al 8839 3018. Hay cantidad de personas que en este momento están recibiendo esta palabra. Alguien me sintoniza en la Unión Americana. El trabajo Dios te lo va a dar. Te van a llamar por un trabajo. Solamente cree en el poder de Dios. Hay una gloriosa presencia de Dios. Cuando claman los justos, dice la palabra, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es bueno nuestro Dios. El glorioso nombre de nuestro Dios en esta hora. Momentáneamente, todos aquellos que están sintonizando, que están conectados a la red del internet, les despido. Nosotros seguimos con nuestro tiempo de oración, de intercesión, a través de Jireh Estéreo 103.1 FM. Usted puede llamar, usted puede tomar el teléfono para que nosotros estemos orando aquí. Despido a la audiencia que está sintonizando vía internet, y nosotros seguimos a través de esta red de oración, a través de Jireh Estéreo 103.1. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo sé que usted va a dar el testimonio. Yo sé que usted va a testificar de la respuesta que Dios le está mandando en esta hora. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor.